Shalom, Isa, ¿cómo estás? ¿Se escucha bien? Están las dos Isas juntas. Isa Camino, qué milagro verte, querida. ¿Cómo estás? Me tienes abandonadísima. Abandonadísima. Lala, Shalom, mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Les cuento que me está pasando algo. Yo estoy leyendo esta versión, que es una versión que me gusta, pero como me aprendí la Reina Valera, ahora quiero volver a la Reina Valera porque cuando estoy haciendo mis plegarias y eso, me alegro mucho, Isa, y estoy proclamando la palabra, me sale en la versión Reina Valera. Y entonces cuando voy a leer esta, siento como si estuviera leyendo otra cosa. Ay, no, qué locura. Pero bueno, esta es la que utilizo para escucarla mientras estoy haciendo las cosas en la casa. Ah, bueno, Isa, gracias. Vamos a hablar acerca de la oración, ¿verdad? Hay que hacer un estudio más profundo acerca de la oración, que quizás lo hagamos el sábado, un poquito más elevado en terminología, porque quiero explicarte los mundos, cómo se entienden los mundos desde la espiritualidad hebrea. Los mundos son los niveles de ascensos, ¿verdad? O los niveles de gloria. Recuerda que no tenemos 3 cielos, sino que tenemos 7 cielos. Shamaim, en el mundo espiritual, el apóstol Pablo hablaba de lo que se mueve en el territorio de las huestes espirituales de maldad, y dice que él estuvo hasta el 3er cielo, y ahí estuvo mirando otra dimensión, y hay otras dimensiones en donde se manejan otro tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, quiero enseñarte eso, y yo creo que para eso es mejor hacerlo en una clase de un sábado, puede ser un Shabbat, y lo podemos hacer. Hay momentos de plegarias en donde la dimensión en donde nosotros vamos a irrumpir nos lleva a que hagamos o una plegaria o una oración hablada o una oración en silencio. Y a partir de lo que el Padre me estaba enseñando de Ana, y te decía yo que una de ustedes me estuvo hablando acerca de eso, se me activó y yo dije, yo le decía ya, wow, ¿verdad que sí? O sea, vamos a ver, porque en la iglesia nos dijeron que hay planos de oposición. Shalom, Mari, ¿cómo estás? Hola, Flor. Hay planos de oposición en donde la palabra hablada no la podemos, en donde la oración hablada no la podemos expresar, porque esos planos de oposición que se conocen en hebreo como las klipot o los shedim o los espíritus inmundos o las huestes espirituales de maldad pueden interferir y desviar la energía de nuestra intención. No la oración que llegue al Padre, porque el Padre todo lo escucha, la energía de nuestra intención. Y entonces usted ve personas que de pronto están orando por algo y se presenta un oasis. Un oasis es algo que no existe, ¿verdad? Díganle a alguien en el grupo que ya yo estoy acá. Y se presenta eso como un oasis y la persona se tira y resulta que es una ilusión. No es lo que nosotros estábamos orando. Por ejemplo, hay personas que están orando por un negocio, por su situación económica, para que su situación económica sea mejorada, y de repente esa es una oración que tiene mucha oposición en el mundo espiritual, porque el oponente dictó un decreto sobre esa persona y esa persona tiene una que otra puerta abierta de pronto en sus finanzas, y ahí tiene un derecho legal. El oponente le presenta un socio que no es, o le presenta un negocio que no es, y la persona puede creer que esa es una respuesta y por ahí se mete, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de 2 niveles de oración según la fe y la espiritualidad hebrea, para nosotros poder dar como una plataforma para nuestra clase, y Jehová permita que sea este sábado, en donde podamos profundizar un poquito en esto, ¿verdad? Ahora, existe una oración o una tefilá. Voz en hebreo es kol, una tefilá de kol, de voz, que es esa plegaria que sale con sonido, esa que tú dices, Padre, mira, haz esto, lo otro, Esa plegaria nosotros la hacemos para trabajar en el plano del mundo de la acción, o sea, este plano que tenemos aquí.
¿verdad? Esa plegaria nosotros la hacemos para activar una energía creativa. Es decir, yo quiero exponer la intención en este mundo, que este mundo es dual. Hola Ale, ¿cómo estás? Yo necesito decretar, liberar, ordenar. Yo hago esa plegaria con voz, ¿verdad? Esa plegaria con sonido, esa oración con sonido. Y tengo que hacerla dependiendo de lo que yo quiero, con autoridad, ¿verdad? Pero también existe una plegaria que en hebreo se llama Mashabat, y esa Mashabat es una plegaria de intención o de pensamiento, que fue la plegaria que hizo Hannah en el momento de estar en Silo. Recuerde que Silo no es el lugar donde Jehová escogió para que habitara su nombre, sino que el arca había estado ahí y había, ¿verdad?, algo parecido a un templo en donde Eli y sus hijos, incluso Samuel, estaban ahí oficiando servicios para Jehová, ¿verdad? Aunque Samuel en ese momento del asunto de Ana ni siquiera había nacido, pero te estoy hablando del sitio donde eran sacerdotes Eli y sus hijos. Esa oración de Ana, Mashabat, que es una oración fuerte de sentimiento y de pensamiento, es la oración que nace, decía una de ustedes, no sé si Lala fue la que escribió, nace del silencio interior, en donde tu cuerpo ya ni siquiera gesticula, porque es necesario que en ese plano espiritual que está por encima del plano de la acción, también se alinee y se hable en el mismo idioma. ¿Por qué? Porque hasta el tercer cielo, donde están las huestes espirituales de maldad, tú hablas con una oración de voz. Pero hay un nivel espiritual en donde tú llegas, que se conoce en hebreo como Yetzirah, ¿verdad? O Beirá, que son los mundos más elevados, donde los sonidos no entran. ¿Por qué? Porque son frecuencias de luz muy elevadas. Y hoy uno de ustedes me contaba un testimonio, wow, o sea, un testimonio como lo que le pasó a Enoch, que fue llevado de este plano a ese mundo. Y cuando me estaba explicando de los niveles de ascenso a los que llegó, yo decía en mi mente, porque no podía expresar tanto porque estaba ocupada, sencillamente traspasó esas dimensiones que son frecuencias de luz, en donde no hay sonido, sino que sencillamente tú te comunicas quizás de manera telepática, por así decirlo, para poder entender palabras que nosotros comprendemos. Y aquí la energía, que es tan pura, ¿verdad?, es menos perceptible por esas fuerzas de oposición o por el oponente. Los sabios de nuestro pueblo dicen que hay una voz que se oye y otra que no se oye, y ambas suben delante de nuestro Padre. Yo no sé, pero a nosotros nos enseñaron que teníamos que hablar en voz alta, y que casi la plegaria sin voz no se hacía porque tú te podías desviar o distraer, que no sé qué. Pero si tú quieres una plegaria en donde los acosadores o donde los acusadores o donde los entes espirituales de maldad, donde los demonios, sheirín, como tú quieres decirle, los clipot, no toquen, tienes que hacer una plegaria silenciosa. Y ojo con esto, porque estamos a punto de terminar nuestro propósito, y yo siento que este propósito ha sido tan guiado por nuestro Padre que nosotros nos hemos podido conectar con Él de una manera tan maravillosa y tan especial, que Él nos ha enseñado, incluso nos ha guiado. Yo no sé si a ti te pasa, pero en el medio de la plegaria tú a veces estás adorando. Yo siempre empiezo adorando, yo te lo había dicho antes, y hay un momento en el que tú sencillamente simplemente te conectas con Él y ya no gesticulas palabras. Yo no sé si a ti te ha pasado, ¿verdad? Eso es muy importante. Pero te voy a hablar del poder del pensamiento. Hay un poder muy grande en el pensamiento puro. Cuando tú estás conectado con estos propósitos de esta magnitud, tienes que guardar tu entorno. Tú tienes que guardarte. O sea, tú tienes que saber qué ves, qué escuchas, con quién hablas y dónde te metes. Yo no veo televisión, ya yo se los he dicho. Y no veo televisión no porque yo diga que sea santa ni nada de esas cosas, sino que mi mente es tan sensible que si yo veo una película donde hay una persona que está llorando por algo, yo salgo soñando con eso. Entonces, mi mente es tan sensible y yo tengo que guardarme mucho de eso, y por eso yo no veo ese tipo de programas de televisión, porque yo quedo atada ahí
y quiero saber el final y mejor dicho, entonces yo no veo. Los demonios o más correctamente las clipot, que son las cáscaras de oscuridad o los entes espirituales de maldad, no son seres que leen mentes. Ojo aquí, ellos no son seres que leen mentes. Ellos leen el residuo de energía emocional no redimida. Yo me acuerdo que cuando yo tenía 16 años y yo le estaba pidiendo algo al Padre, a mí me enseñaron esto, que los espíritus inmundos no leían la mente. Entonces yo le decía, Padre, que cuando yo tengo un pensamiento que yo no quiero, que ellos se den cuenta de mis gestos, porque los pastores me habían enseñado que ellos sí podían, o mi pastor me había enseñado que ellos sí podían mirar los gestos, ¿verdad? O podían también olernos y la energía que botan las emociones, porque cuando tú estás alegre tienes un aroma y cuando tú estás enojado tienes otro, y así sucesivamente. Esos aromas sí la escuchaban los espíritus inmundos. Y mi pastor en ese tiempo no tenía ni idea de lo que me estaba enseñando, pero yo sí decía, Padre, que mi energía emocional no permita que me salga ningún tipo de mensaje que ellos puedan leer. Mira una pelada de 16 años orando eso, sin saber que hoy en día yo iba a entender que los espíritus inmundos leen residuos de energía que tú y yo no hemos redimido, ¿verdad? Ellos no leen mentes. Entonces, ellos se alimentan de un desequilibrio que vibra, que se encuentra en una persona, que puede generar miedo, ira, duda, lo que sea, y ellos captan el mensaje así, porque dice la palabra que ellos andan como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Qué es lo que buscan ellos? Ellos buscan, cuando tú oras con angustia, una energía la estás sacando de tu momento, de tu vida, de tu entorno en ese momento, el desespero de tu plegaria audible, y se pueden adherir a ese sonido de esa plegaria que tú estás diciendo y se pueden aprovechar de eso, ¿verdad? Entonces, cuando uno ora en ese silencio profundo, como el que utilizó Ana, la energía sube directo al Padre. No hay impedimento. No pasa por ese plano intermedio de oposición y se queda ahí. Ella pasa directo. Dice la palabra, bueno, estábamos leyendo en yo estaba leyendo primera de Samuel, cuando Ana estaba en ese momento tan especial, primera de Samuel 1:13, que dice así. Bueno, voy a leer desde el 12. Mientras ella continuaba en oración delante de Jehová, Elí estaba observando la boca. Pero Ana hablaba en su corazón, solo sus labios se movían y su voz no se oía, dice esta versión. Elí pues pensó que estaba ebria. Aquí está, o sea, el secreto está en esto. Ella hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios, pero no se oía la voz. Imagínate esa plegaria de Ana tan poderosa y tan maravillosa. Entonces, esta es una de las pruebas más claras de que tu oración sí puede ser silenciosa. Que saquemos de nuestra mente eso que nos enseñaron en la religión para que tu oración silenciosa pueda atravesar esas dimensiones donde la palabra no llega. ¿Y por qué necesitamos esa dimensión donde la palabra no llega? ¿Por qué? Porque hay palabras que nosotros expresamos que se quedan en el tercer cielo. Allí se quedan detenidas. Porque el oponente tiene un derecho legal. Yo siempre te he enseñado que el mundo espiritual se rige como una notaría, como un juzgado. Si tú tienes una cuenta pendiente con el oponente así como hizo con Job, todos los días va a dar cuenta delante de Jehová y va a decir, mira, y no es que él sea malo. Lo que dice el libro Apocalipsis es que va a llegar un tiempo en el que la encomienda que Jehová le dio ya no se hará más y ya no habrá quien acuse a vuestros hermanos de día y de noche. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo la palabra? Que el trabajo que él está haciendo ahora es un trabajo que se le dio a él. Él tiene que estar pendiente. Él es como un policía, dice un maestro. Él es como un policía que está atento a todas las cosas, y el policía, si tú infringes una ley, el policía te va a tomar preso. Yo hoy infringí una ley del hombre. Yo hoy cogí un transporte y el hombre se metió en contravía. Y cuando él se mete en contravía, yo dije, ay, Dios mío, perdóname porque estoy infringiendo una ley humana. Pero yo no estaba en mi capacidad, que cuando me di cuenta ya estaba en doble vía, en vía contraria, perdón. Y yo, Dios mío, así. Si hubiera llegado un policía de tránsito,
Hubiera detenido al señor y le hubiera podido hacer un comparendo, una multa de tránsito, llevado preso, no sé, detenido el vehículo porque está incumpliendo una ley. Eso es lo que hace la policía. Y la policía espiritual son lo que tú conoces como el espíritu inmundo. Pero bueno, como nos enseñaron que había que cogerlo y destruirlo y partirlo y hacerle y deshacerle, nosotros pues hacemos una guerra espiritual de esa forma cuando aún no tenemos autoridad moral para hacerlo. Porque tú tienes que tener una autoridad moral en la tierra y en el cielo para tú poder hacer una guerra espiritual de esa magnitud. Nosotros no andamos sacándole el demonio a nadie. Yo abro paréntesis y digo, o sea, cada quien se tiene que sacar sus demonios. Tú tienes que tener autoridad en donde tú tienes autoridad. Es decir, que yo no voy a la casa de mi mamá a hacer lo que no me corresponde, porque esa es la casa de mi mamá. Allá hay una cabeza. Y ayer en la reunión que teníamos con Miguel, Miguel le decía a una compañera de ahí, tienes que entender que la cabeza es tu esposo. Y espiritualmente tu esposo es el que hace que entren a tu casa lo que sea que tenga que entrar, porque él es la autoridad. Por mucho que tú votes y hagas, si ya él trajo a su casa algo, aunque tú lo votes, ya eso entró porque espiritualmente él le dio la vara. Entonces mira cómo se maneja el reino de Dios de una forma tan correcta, y por eso nosotros muchas veces hemos perdido batallas, porque hemos ido a orar o a meternos en situaciones en donde ni siquiera nos han llamado y en donde no tenemos autoridad porque existe una autoridad mayor. ¿Verdad? Ese es el caso de cuando tú vas a orar por una persona. Claro, debemos orar los unos por los otros, eso es lo que dice la palabra. Pero antes de tú ir a orar por alguien para que sea sanado, tú tienes que pedir la autorización a esa persona. Tienes que decirle, ven acá, y hacer que repita incluso en voz alta que recibe la plegaria, que está recibiendo a Yeshua, que cree que Yeshua lo puede sanar en el caso de que sea una persona enferma, o que cree que Yeshua lo puede libertar. Por eso Yeshua algunas veces preguntó, ¿tú crees? Sí, yo creo. ¿Verdad? Y el padre de ese chico dijo, aumenta mi fe. Porque todo eso está conectado y nosotros debemos aprenderlo. Son códigos de guerra, son leyes espirituales que nosotros no podemos romper, porque Jehová es un juez que todo lo decretó de una manera tan correcta y tan perfecta que los ángeles no se pueden traspasar de su nivel o de donde le toque. El ángel que le toca ahí, le toca ahí. Y una de las personas que me contaba hoy que tuvo la experiencia, él le dijo al ángel o a la persona, porque sé que es un ángel, yo me quiero quedar aquí, y le dijo, no, todavía no es tu tiempo. Y que es así que se maneja. Entonces, cada quien se guía por la ley del reino. Así que cuando hay que callar, se calla, y cuando hay que hablar, hablamos. Ahora, hay momentos espirituales que tienen una oración que recomendamos y tienen una razón espiritual. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un momento, a veces yo he entrado a mi tiempo de oración y hay mucha distracción, hay mucha ansiedad, porque acabé en el momento de resolver un problema, o porque, en fin, hay mucha distracción porque me estaban hablando, no sé qué, no sé qué. En ese momento yo te dije, quédate en silencio, yo te lo enseñé, quédate en silencio y empieza adorando, hasta que tú sientas que se disipó. ¿Por qué? Porque la voz puede dispersar energías y atraer esa interferencia emocional. Así que tú tienes que tener mucho cuidado de eso. Cuando tú estás haciendo una guerra espiritual o estás proclamando, estás decretando, en el buen sentido de entender la guerra espiritual, pero nosotros no andamos haciendo guerra espiritual. Yo le digo guerra espiritual a una plegaria donde tú estás diciéndole al mundo espiritual, Padre, ahora mismo yo te pido que tú rompas las cadenas de esclavitud, de miseria. Eso, pues palabras que tú y yo podamos entender, es una guerra espiritual, pero es una proclama, ¿verdad? Es un decreto. Esos decretos tú tienes que hacerlos en voz alta. ¿Por qué? Porque se necesita autoridad en el plano físico para que se ejecute en el plano espiritual, ¿verdad? Y hay plegarias, por ejemplo, cuando tú estás buscando tu comunión íntima, o plegarias, por ejemplo, cuando tú estás creando una revelación, que eran las que yo hacía cuando estaba a esa edad, que siempre yo le pedía al Padre, Padre, dame una señal, muéstrame si yo debo moverme, si yo debo decidir esto, si yo debo decidir lo otro. Son meditativas, son plegarias que tú debes hacerlas meditando en tu mente, sin sonido, porque esas plegarias, mira, permitir oír la voz del alma, la voz de tu yo, la voz del Ruach HaKodesh, debe hacerse sin interferencias, porque tú necesitas una dirección.
sin interferencias de las clipot, de los espíritus inmundos, de las personas que incluso los seres espirituales que te pueden hablar en tercera persona. Para tú tomar una decisión, tú siempre tienes que buscar y hacer una oración meditativa. Padre, guíame internamente. Si es una guía cualquiera que le pedimos todos los días, Padre, guíanos, tú lo puedes hacer en voz, ¿verdad? Ahora hay un concepto que va mucho más, que yo sé que tú lo has escuchado, que es en hebreo, que se llama minyan, mínimo 10, porque el número 10 representa un círculo de protección en donde hay hombres justos, se pueden hacer tipo de decretos y tipo de plegarias en voz alta, pero o cuando estamos en el Shabbat, que la luz del Shabbat protege, nosotros no hacemos guerra espiritual en el Shabbat, no decimos Padre, guíanos, oriéntanos a través de la palabra, enséñanos lo que nos quieres enseñar, oraciones así, ¿verdad? Eso es importante. Cuando estamos orando en la hora novena, yo te diría que hagas una mezcla, ¿verdad? O una combinación de silencio y palabra. ¿Por qué? Porque el mismo espíritu de nuestro Padre, tu misma alma interna, sabe que la luz en ese momento desciende y el alma se está ofreciendo como ese sacrificio interior, y que hay momentos en los que en el medio de tu oración tú vas a tener que hablar y en otras tú vas a tener que meditar. Tú mismo, como hijo de nuestro Padre, vas a ir dándote cuenta cuáles son esos momentos, porque Él nos guía a toda verdad. Eso fue lo que dijo Yeshua y es una realidad. Pero tú tienes que tener el discernimiento despierto para saber en qué momento hacer uno, en qué momento hacer lo otro. Nuestra conciencia es como un fuego inaccesible. Es como un refugio, tiene como un fuego. Tú sabes que cuando hay un círculo de fuego nadie se atreve a entrar, o cuando hay un incendio nadie se atreve a entrar porque se quema. Ella es un refugio en donde no puede entrar nada. Cuando los sabios estudian acerca de esto, ellos enseñan que el nivel más alto que tenemos nosotros los seres humanos se llama la corona del alma. Y yo te decía, ahí no hay sonido ni forma, solo hay intención. En hebreo se conoce como kavaná, intención pura. Cuanto mayor es tu intención, mayor será la protección que tú tengas. ¿Por qué? Porque allí ni ángeles ni demonios pueden penetrar. Así que los sabios decían que cuando el justo ora desde el pensamiento puro, desde la conciencia elevada, santificada, apartada, no común, los mundos callaban y solo el Padre escuchaba. Es decir, que ese nivel de oración no se pronuncia porque es una vibración de luz muy fuerte. Por eso yo te decía al principio, tienes que guardarte, tienes que cuidarte. La lámpara del cuerpo son los ojos, dijo Yeshua, y si tu ojo es malo, todo tu cuerpo está en tinieblas. Entonces es bien importante que lo tengamos y que llegamos al nivel de comprensión del que te estoy diciendo. Ahora, para terminar nuestro propósito, como ya lo hemos venido desarrollando y todo esto, y hemos venido tocando algunos temas, vamos a tener unas recomendaciones hasta nuestra próxima clase donde vamos a profundizar un poquito más de esto. En tu hora novena ya estás terminando, ¿verdad? Entonces lo importante es que retomemos no una estructura para que se vuelva una religión y todos los días de tu vida tú ores de esa manera. Es para que en estos últimos días tú protejas tu plegaria dentro de lo que más puedas y comiences tocando el mundo espiritual desde esa conexión audible. Es decir, empieza colocando una adoración para atraer toda la presencia de nuestro Padre a tu mundo físico, porque sí he tenido conocimiento de que la plegaria ha sido muy perseguida. Entonces irrumpe en el mundo espiritual incluso con el shofar. Si quieres tocar el shofar, poner a tocar una adoración, pero que sea una adoración que tú entiendas, que tú sepas que te gusta, no que tú pongas cualquier adoración y después estés preocupada porque dice Jesús y no Yeshua y no te conectas porque el nombre es falso. O sea, deja ese fanatismo, ¿verdad? Entonces luego que tú escuches ese sonido del shofar o esa plegaria, entra en ese tiempo de silencio. Ofrécele un ayuno de silencio a tu Padre, que sea un tiempo en el que tú estés meditando, no pidiendo, meditando con la mente, acallando los pensamientos, ¿verdad? Sin palabra, con respiración consciente,
visualizando esa luz de Jehová sobre tu plegaria en ese tiempo, ¿verdad? Y si tú sientes algún tipo de oposición en los pensamientos, sientes interferencia, no lo rechaces, ¿verdad? Observa cómo van saliendo de ti, sin angustia, o sea, intenta sacarlos de tu mente. No voy a pensar en esto porque yo estoy en mi tiempo de oración. Mi mente está bien, está pura. Yo la he llevado cautiva a la obediencia de Mashiach. Todo pensamiento contrario, ¿verdad? Ha sido llevado y clavado en el madero, ¿verdad? Entonces, en ese momento, ya la oposición deja de luchar y tu plegaria se convierte en esa emanación que tú necesitas. Ya no estás solamente angustiado con cómo lo vas a pedir o de qué forma lo tienes que pedir, sino que ya se empieza a irradiar y empiezas a descargar tu corazón en el medio de la plegaria. Eso aplica para todos los tiempos de plegaria que nosotros tengamos, no solamente para nuestro tiempo de oración. Eso por un lado. Es bien importante que tú tengas en cuenta que la oración es la herramienta que nosotros tenemos, solamente que a veces no la hemos sabido manejar. La plegaria no se trata solamente de palabras, sino de mover de dimensión tu alma y el universo en el que te encuentras. La oración es tan poderosa que ahí vemos nosotros cuando Yeshua exclamó a gran voz, o cuando Yeshua simplemente meditaba en el Getsemaní, o cuando el centurión le dijo: no es necesario que entres a mi casa, una palabra tuya bastará para sanar a mi criado. El señor que trabaja en la Guardia Española, en la Guardia Romana, y resulta que Yeshua dijo: no he encontrado tanta fe como esta. Y en esa misma hora el hombre quedó sano y sano. Entendió que esto no se trata de hacer esto o de hacer lo otro, sino de la intención que se mueve entre dimensiones físicas y espirituales. O sea, es tan poderoso, ¿verdad?, que tú tienes que entender que la oración se mueve porque es una energía. Y hay ciertos niveles de silencio en donde la voz es más poderosa. La voz del silencio, esa también es una manera de tú comunicarte. Entonces es muy importante. En los libros de nuestros sabios enseñan que toda oración es un viaje de ascenso. Yo por eso te digo, el Padre escucha todas nuestras plegarias, porque el Padre siempre está presto a escucharnos. Y hay niveles donde el sonido tiene más poder que el silencio. Y hay niveles donde el silencio tiene más poder que el sonido. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a discernir, sobre todo con una conciencia de cero duda. Porque el que duda nada recibe, dijo Santiago o Jacobo, ¿verdad? El hermano de Yeshua. Entonces, en el ejemplo de Ana nos da un ejemplo. Cuando hubo que ir a exaltar el nombre de Jehová, Ana hizo una plegaria. Eso es una saeta. No sé si tú has leído el capítulo 2, cuando ya ella va a dedicar a Samuel. El capítulo 2, Ana hace un cántico y dice así: entonces Ana oró, no dice que Ana danzó, ni que Ana cogió el pandero, pero es el cántico de Ana. Dice: entonces Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová, miren, mi fortaleza en Jehová se exalta, mi boca habla sin temor contra mis enemigos. Ahí estaba lanzando, porque el milagro con el que Jehová le había respondido, y nada más tenía un solo hijo, no sabía si la matriz iba a volver a cerrar. Dice: por cuanto me regocijo en tu salvación. Y ella viene proclamando: no hay santo como Jehová, en verdad no hay otro fuera de ti, no hay roca como nuestro Elohim. No se jacten más ustedes con tanto orgullo, no salga la arrogancia de su boca, porque Jehová es Elohim de sabiduría, y por él son pesadas las acciones. Está devolviendo el baldado. Lo que pasa es que esta es una mujer tan sabia que ella lo que hizo fue que su guerra espiritual no fue como le enseñaron, ¿verdad? Sino, no fue como nos enseñaron a nosotros, perdón, sino fue una guerra espiritual increíble lo que ella hizo. Por eso nosotros utilizamos los salmos, que fue lo mismo que hizo David. Es lo mismo, dice: quebrados son los arcos de los fuertes, pero los débiles se ceñen de poder. Mira lo que esa mujer estaba haciendo.
Hay Penina, mija, inmediatamente. Los que estaban saciados se alquilan por pan y dejan de tener hambre los que estaban hambrientos. Inmediatamente ella hizo una plegaria de: el vientre de Penina a partir de ahora se cierra, porque ahora soy yo la que te va. Y no lo estaba haciendo por intención de venganza, lo que ella estaba proclamando, porque estaba en una guerra, ¿verdad? Dice: aún la estéril dará a luz 7, pero la que tiene muchos hijos desfallece. ¿Qué es esto? Jehová da muerte y da vida. Aquí está hablando del poder del vientre de Penina. El Señor da muerte y da vida, hace bajar al Seol y hace subir. Jehová empobrece y enriquece, humilla y también exalta. Levanta del polvo al pobre, del muladar levanta al necesitado, para hacerlo sentar con los príncipes. Imagínate, de ahí en adelante, esta mujer aparece en la Biblia y hoy estábamos hablando de ella. O sea, fue la madre de Samuel, del profeta Samuel. Que los hijos de Samuel no sirvieron al Padre es la misma crítica que te hacen a ti y a mí, porque nuestros hijos todavía no están sirviendo al Padre, todavía, ¿verdad? Y no lo están sirviendo como los demás esperan, porque tú y yo sabemos que nuestros hijos sí sirven al Padre. Aun cuando ellos te honran a ti, cuando te respetan a ti, cuando te buscan a ti, porque saben la autoridad que tú tienes para orar, para interceder, ellos están dándole honor al que merece. Así que ojo con sentirte mal cuando alguien te diga nuevamente que tus hijos tal cosa. Espero que eso no esté sucediendo, porque ya hablamos de esto. Él guarda los pies de sus santos, pero los malvados son acallados en tinieblas. Pues no por la fuerza ha de prevalecer el hombre. Los que se oponen a Jehová serán quebrantados. Él tronará desde los cielos contra ellos. El Señor juzgará los confines de la tierra, dará fortaleza a su rey y ensalzará el poder de su ungido. Entonces Elcana regresó a Ramá a su casa y el niño Samuel se quedó sirviendo a Jehová. Pues cuando tú ves el cántico de Ana, tú dirías que ella solamente está dando gracias porque Dios le dio un hijo, porque tú escuchaste mi plegaria, Jehová, porque cuando yo me sentía sola y triste, yo vine a tu presencia a la hora del sacrificio, por cierto, a la hora novena, y entregué mi plegaria delante de ti, tú me diste un hijo. Bendito seas tú que abres el vientre de la estéril. Pero ella lo que hizo fue: aquí se termina esto. Increíble. Entonces, hay que aprender nosotros a lanzar saetas en el mundo espiritual, a veces con el silencio y a veces con una oración hablada, pero una oración intensificada, correcta, una saeta que tú lances como tiene que ser. Porque ese asunto de Padre, por favor, no estoy criticando a nadie, ni juzgando a nadie, ni burlándome de nadie. Por favor, mira que no tengo para la comida. Y eso se nos volvió la repetición de la repetidera. No está mal, tú lo hagas un día, 2 días. Pero muchas veces Jehová te está diciendo, como le dijo a Moshe, que tienes en tu mano. Te he dado habilidades, te he dado dones. Emprende algo. ¿Sabes que de los fracasos más grandes salieron las ideas más exitosas que tú ves hoy? Por ejemplo, ¿cuántas veces le dijeron al señor de Disney no? ¿Cuántas veces tuvo el del iPhone que hice para atrás? ¿Cuántas veces? Todos. Yo trabajaba en una empresa que aquí en Colombia se llama Arturo Calle, que yo quiero mucho, es una empresa muy especial para mí. Don Arturo contaba que él nadie lo visitaba, y él era sastre, tomaba cosas de los pantalones de los hombres, y hoy es un gran hombre que tiene 2 y 3 almacenes en cada ciudad. Si tú todo el tiempo te estás lamentando, te estás negando a tu corteza frontal la decisión de saber que tú puedes en el medio de la crisis generar una oportunidad. Yo veo a veces en TikTok, a mí me gusta mucho ver eso, subastas de los sanandresitos y de las ventas de ropa y todas estas cosas, y yo digo, o sea, lo que dejó la pandemia, ¿cuánta gente no se reinventó en la pandemia? Muchos se murieron porque creían que todo lo que tenían era lo que en ese momento tenían, y se murieron. Y los que se reinventaron son los que hoy están pasando por un tiempo de mucha prosperidad, porque tuvieron una idea, más allá de quedarse llorando sobre la leche derramada, tener una idea. Y tú siempre me vas a ver a mí, yo soy llorona, extremadamente llorona, tú lo sabes,
Pero tú siempre me vas a ver a mí diciéndome a mí misma, diciéndole a mis hijos, diciéndole a todo el que conozco, pasa la página. No sé si será cuando tú tienes un testimonio como el del cáncer, que tú empiezas a ver la vida diferente. Pero yo le digo a mi hijo, ¿estás llorando porque no tienes un trabajo? Pues entonces, mi hijo, ve a ver qué vas a hacer. Vende boli, vende chicle. Yo misma conocí a mi esposo vendiendo chupetas. Ustedes lo conocen. Yo conocí a mi esposo vendiendo chupetas. Y me las compraba todos los días sin saber que yo le gustaba. Y cuando fui a conocer a su mamá, tenía el congelador lleno de chupetas. Yo vendía agua en la playa. Y sencillamente porque una amiga mía no tenía trabajo. Y yo le decía, padre, vamos a vender tinto. Vamos a vender esto. Y mi amiga todavía me dice que yo soy la única persona que a ella la ayudó a entender eso. Y mi amiga hoy le va muy bien con los negocios. Así es. Porque los pensamientos de Jehová nunca serán nuestros pensamientos. Él no mira las circunstancias para morirnos como nosotros. Él no mira las cosas que estamos viendo. Ay, pobrecita ella, discúlpame un segundito. Ay, pobrecita ella. Levántate y anda. ¿Qué haces ahí tirado? Esta Agar llevó al muchacho al desierto y se quedó lejos para ver cómo lloraba, para ver cómo moría. Jehová no escuchó la oración de Agar, escuchó el llanto de su muchacho. Que Agar ni siquiera oró, ni siquiera le dijo, sálvalo. Entonces, hoy nosotros tenemos que aprender en la práctica, en el día a día, como nosotros estamos viviendo, lo que nosotros estemos viviendo, que yo no estoy por debajeando las pruebas de nadie porque todas las pruebas son tremendas. Hay pruebas que yo veo que pasan otras personas que yo digo, Dios mío, yo no sería capaz de vivir esto, porque el Padre le da a cada persona una prueba. Y hay unas que yo vivo que a ti te parecen tenaces, pero el Padre algo vio en esta vasija que dijo, ella va a vivir esa prueba. Yo le estaba diciendo a mi esposo, ¿cómo es posible que yo de 15 años estuviera albergando un cáncer tan grande dentro de mí? Si hoy con este conocimiento que yo tengo del cáncer, a mí me dicen eso, yo no hubiera soportado esa prueba. Pero Jehová permitió que yo lo dijera. Cuando mi mamá lloraba y todo el mundo lloraba, yo decía, no, pero ya que me operen y si me voy a morir que me muero. Y mi mamá en estos días me acompañó a una cita y vio al médico que me operó. Y mi mamá cuando lo ve siempre quiere abrazarlo y el médico ni se acordaba de mí. Porque han pasado muchos años, pero mi mamá, doctor, gracias, usted le salvó la vida mía. Y él se acuerda cuando le cuentan cuál fue el testimonio. Ah, sí, él se acuerda. Pero han pasado muchos años. Ya él ni siquiera, hoy en día esta parte la opera un especialista de cuello. Y él es mastólogo, opera solo senos, mama. Y en esa época me operó y él era médico general en ese momento. O sea, solo Jehová. Imagínate tú, el Salmo 46:10 dice así, estén quietos y sepan que yo soy Jehová. Exaltado seré entre las naciones, exaltado seré entre la tierra. Y esas naciones, no solamente está hablando de mundos espirituales, epifísicos, sino de dimensiones espirituales. En cada una de las dimensiones de nosotros debemos saber que Jehová, como el cántico de Ana, si tú lo revisas con el cántico de Ana te vas a dar cuenta de lo que está hablando. Entonces, hay momentos en los que nosotros debemos soltar una saeta, hay momentos en los que debemos soltarla de otra manera, pero la saeta siempre se tiene que soltar. Si tú estás pasando por un momento en el que tu oración se debe pronunciar en voz alta, hazlo, porque hay oraciones que solo tu corazón conoce y al pronunciarlas en voz alta no van a ser interceptadas por las fuerzas del mal o por las fuerzas del juicio, que así es que se llaman las que pesan tus plegarias y las mías, porque hay autoridad. Pero hay plegarias que no se pronuncian con la voz porque el corazón también conoce y esas plegarias también suben directamente al trono, no importa si la pronunciaste en voz audible o en silencio, dependiendo del lugar. Ahora, hay personas de ustedes que me comentaron que están trabajando y que a esa hora ustedes no pueden estar en su casa. Bueno, mire el entorno en el que usted está para saber cuál es el tipo de plegaria que usted debe hacer. Cuando una persona habla con ansiedad, ¿verdad? La voz puede ser interceptada por las clipos del mal. ¿Ansiedad por qué? Porque no estoy en el lugar correcto, porque esto, porque lo otro. Cierren, Padre, tú conoces mi condición actual. Tú sabes, Padre mío,
que en esta condición actual que yo tengo me está tocando ir a trabajar o me está tocando hacer eso. Yo te pido que tú tomes este tiempo especial porque yo no me puedo ir a un ¿qué? ¿A dónde me voy a ir si estoy aquí encerrada? O sea, eso es lo importante. Hay ejercicios que nosotros vamos a aprender en la clase que podemos hacer dependiendo de este tipo de situaciones, pero lo vamos a aprender más adelante. Yo te digo ahora que tomes este fragmento de lo que te he dicho y lo pongas en práctica, y para lo que viene aprendas o sepas que en todo nos ayuda Jehová. En todo Jehová nos ayuda. Él es tan bueno y tan misericordioso que a veces Él nos está revelando las cosas, y el problema es que nosotros estamos desconectados o tenemos el oído espiritual cerrado y no nos damos cuenta. Hay sueños que Él nos da, por ejemplo, me ha dado un sueño a mí en estos días que yo estoy tratando de descifrarlo, de interpretarlo, de pedirle al Padre que me muestre, que me diga, pero cuando Él me da un sueño yo no lo puedo tomar como que así es, porque yo puedo ser engañada, porque el ángel, el oponente, se disfraza aún de ángel de luz para engañar a los escogidos. Por eso ten cuidado, protégete. Si te muestra a alguien en plegaria, Padre, ¿para qué me mostraste a esa persona? ¿Quién es esa persona? ¿Corresponde a la persona que me va a ayudar en esta situación financiera que tengo? ¿O realmente es otra? O sea, no creas ni caigas en espejismos. Se llaman espejismos espirituales. Hay un tema que es muy importante que lo veamos, que se trata de los espejismos espirituales. Un espejismo espiritual puede ser, como yo te decía, ver un oasis en el medio del desierto cuando no hay fuente ahí. Ver una oportunidad cuando la oportunidad no está ahí. Y en el medio de la protección, del tema de la protección de nuestra plegaria que estamos haciendo, eso es algo que se tiene que tener muy en cuenta. Tú eres una persona espiritual, pero que estás viviendo una experiencia carnal, humana. Y como experiencia carnal y humana, tienes que entender que esta materia es vasta. Este cuerpo, esta materia es vasta. Y esta materia imposibilita que tanto ángeles, o no sé si tú crees en ángeles, que el Ruach HaKodesh, el Espíritu de nuestro Padre, ¿verdad?, se te revele como se tiene que revelar. Y el tema del discernimiento, cuando tú estás batallando por algo, tiene que ver muchísimo con este tema de los espejismos espirituales. Yo quiero que tú te prestes atención a esto, porque la intercesión, la pureza mental, la protección de tu plegaria debe ser tal, porque muchas veces el alma confunde un reflejo con fuente o una promesa con deseo o una señal con ilusión. Entonces tienes que tener mucho cuidado también con eso y pedirle ahora sí discernimiento al Padre. ¿Por qué? Porque un espejismo espiritual es lo peor que nos puede pasar a nosotros en este momento. Lo peor, cuando el alma ve agua en el medio del desierto y se enfrenta con la realidad, eso es lo peor que nos puede suceder en cualquier tipo de búsqueda espiritual. Y si tú me preguntas qué es un espejismo espiritual es una percepción ilusoria de tu alma. El alma puede estar atada, el alma puede estar subyugada por un espíritu inmundo, el alma puede estar acallada por la tristeza y por todas estas cosas. Entonces se te crea una imagen proyectada desde el deseo. ¿Y qué pasa con eso? Que el deseo no es simplemente deseo humano, puede ser el producto de una interferencia espiritual de un espíritu inmundo que te va a tomar y va a imitar una luz verdadera, pero que no es una luz real, no proviene del Padre. Por eso el ejemplo del apóstol es que el ángel del mal se disfraza incluso de ángel de luz para engañar a los escogidos. Eso es un espejismo. Tienes que tener mucho cuidado con eso. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, Isaías 35, vamos a Isaías, el bendito Padre que abrió rapidito aquí. Isaías 35,
en el versículo 7, dice así. Isaías 35, 7. Dice: voy a poner, bueno, vamos a leer desde el 5. Cuando llegaron los siervos del rey Ezequías ante Isaías, este les dijo: así dirán a su señor, así dice Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las que los siervos del rey de Asiria me han blasfemado. Voy a poner en él un espíritu, oirá un rumor y se volverá a su tierra, y en su tierra lo haré caer a espada. Eso es bien importante. Entonces, ¿qué pasa? El espejismo se va a convertir en algo, el padre va a hacer que él supuestamente vaya, que lo voy a mostrar acá, en Isaías 35, capítulo 7, dice: la tierra abrasada se convertirá en laguna y el sedecal en manantiales de agua. En la guarida de chacales, su lugar de descanso, la hierba se convertirá en cañas y juncos. Eso es un espejismo. Una situación que se crea. Lo que pasó aquí es que el padre permitió un espíritu engañador hablara al oído del rey para que el rey creyera. Un espejismo. Esto. Que en el capítulo 35 se habla de que todo lo desierto sí se va a convertir en eso, pero también hay momentos en los que nosotros vemos eso, oportunidades en donde no las hay. Jehová no dijo que era por ahí, pero el discernimiento te hizo que esa percepción ilusoria te llevó a que cometieras una mala decisión. El rey se fue y cayó cuando llegó allá. Yo lo haré que escuche un rumor, porque mira, no es. Y eso es algo bien tremendo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos orando, lo que menos queremos y lo más triste que nos puede pasar a nosotros en la vida es que tengamos ese tipo de errores por ese tipo de espejismos. Cuando tú más adelante vas a poder entender esto si lo lees y vas a poder ver, no hay agua, hay agua. No hay agua, no hay espejismo, hay una imagen real. Cuando el alma está alineada con la verdad de nuestro Padre, el ruach de nuestro Padre nos está guiando, tenemos el discernimiento, puede ser que el espejismo se convierta en una realidad, porque tú te das cuenta que no hay nada, pero tú empiezas a proclamar: Padre, donde hay, lo que te hizo Ana, donde hay muerte va a haber vida. Y donde hay vida, va a haber muerte, lo que sea que tú quieras hacer. Pero eso es cuando la persona está despierta. De lo contrario, el alma corre el riesgo de irse tras esa ilusión que se te va a disolver en las manos, porque no es real. Entonces, eso es muy delicado que lo tengas en cuenta. Desde la fe hebrea, los espejismos surgen cuando la luz de nuestro Padre atraviesa esos mundos y se distorsiona por el oponente. Cuando viene la luz, o sea, el mensaje, la bendición, lo que sea como tú lo quieras llamar, viene descendiendo, se distorsiona por la dimensión donde están las huestes espirituales de verdad. Por las clipot, las cáscaras, los residuos energéticos, qué sé yo. Y si encima de eso tú también estás contaminado y estás vibrando muy bajito y el discernimiento no lo tienes completamente activado, imagínate, la luz es real, pero la forma como tú la estás percibiendo no es correcta. El alma te va a ayudar a interpretar señales desde la carencia, desde el miedo, desde la ansiedad, desde el deseo, desde las emociones reprimidas, y te va a generar una proyección errada. E incluso yo he pensado mucho eso hoy por un caso y ahora el padre está hablando y de verdad no quiero que esa persona que me comentó ese caso se sienta mal, sino que de verdad desde lo más profundo de mi corazón yo no tenía eso para decírtelo, pero te lo estoy diciendo porque llegó a mi mente ahora, porque puedo yo sentir, no voy a decir ni siquiera que es un sentir de Dios, porque no quiero atribuirle cosas al Padre, que muchas personas están viviendo, o algunas personas
de nuestro grupo o muchas personas del mundo están viviendo bajo espejismos. Y yo misma le pido al Padre que no me permita caer bajo un espejismo. La ciencia hebrea de nuestros sabios, ciencia profunda, espiritual, dicen que el Yetzer Hará, la inclinación al mal que cada uno de nosotros tiene, nunca se va a presentar como una oscuridad, porque sabe que tú estás predispuesta o tú estás siempre a la defensiva o con esa protección activa, y que tú sabes que cualquier hombre con cachos y con trinches es un diablo. ¿Sabes tú eso? El Yetzer Hará se va a hacer, o se va a ir, o el espíritu inmundo, como tú lo quieras llamar, se va a ir desengañándote a través de una luz falsa, a través de un reflejo que va a seducir tu mente. Y por ahí es que vamos a caer. Y Jehová no nos quiera y Berraj Hashem, como dicen los maestros, nos libre de eso. Pero nosotros tenemos que entender que cuando el alma busca su destino, pero hay impureza, el enemigo va a mostrar espejos de luz. Y tú vas a creer que la presencia del Padre está ahí, pero es un reflejo del mal. Shalom, Olga, ¿cómo estás? Hay diferentes tipos de espejismos. Hay espejismos mentales, espejismos emocionales. ¿Por qué? Porque la mente humana también te puede crear ese tipo de situaciones. A ti te dicen, o la mujer se está tocando la mama. Y yo he escuchado muchos testimonios. En estos días escuchaba uno de una chica que dice que se tocó la mama así de casualidad y sintió un bulto. E inmediatamente la imagen en la mente fue, eso es un cáncer agresivo, te va a matar, no sé qué, no sé cuándo. Fue corriendo, o sea, en lugar de orar, de decirle, Padre, yo te presento a mi mamá. Y ella dijo, yo supe, o sea, el poder de la atracción es tan grande de manifestarlo, de proclamarlo. Yo supe que era un cáncer, yo le dije a mi esposo, esto es un cáncer, fue corriendo, se hizo todos los estudios, es un cáncer. Entonces, ¿qué pasa? La mente es autosugestiva. Por eso tú tienes que cuidar mucho, y por eso que yo te digo, yo no veo películas, ni veo novelas, ni veo nada, porque yo después ando viendo eso, pensándolo por todas partes. Yo cuido mi mente, yo no te digo que tú seas igual que yo, porque cada mente es diferente. La mente te puede decir que ya todo está resuelto, cuando en realidad estás evitando que tú enfrentes, por ejemplo, la situación. La mente te puede decir que Dios dijo, cuando es una proyección de tu deseo emocional. Y es ahí cuando debemos decir qué es lo que es la blasfemia contra el Ruach. Porque atribuirle al Padre cosas que Él no ha dicho también es una blasfemia, ¿verdad? Y hay muchas cosas, porque la psicología habla de todo esto y la psicología nos dice que la mente es súper, ¿verdad? Sugestiva. Ella es autogestiona, ella se crea muchas cosas, desde la ansiedad, el deseo, el anhelo, ella confirma cosas, y por eso era que yo te decía en la clase pasada que pareciera que la mente tuviera voluntad propia, y algunos sabios dicen que la mente, unos psiquiatras dicen que la mente tiene voluntad propia, pero es por eso, porque la mente es autosugestiva, ella misma se crea unas películas, o sea, la mente es el verdadero campo de batalla y lo que nosotros más debemos cuidar. Yo estaba leyendo en estos días el libro de Jeremías y siempre que voy a cerrar cuando la Biblia, el Padre yo estaba leyendo antes de mi hora novena el libro de Jeremías en el capítulo 14, aquí lo dejé porque quedé por el capítulo 31 y decía así, ahora verás, te lo voy a leer. El capítulo 14, versículo 14. Entonces el Señor me dijo, Jehová, los profetas profetizarán mentira en mi nombre. Yo no les he enviado, ni les he dado órdenes, ni les he hablado. Ellos les están profetizando visiones falsas, adivinaciones, vanidades y engaños de sus propios corazones. Ese corazón no es el que bombea la sangre, ese corazón es la mente. Engaños de sus propias mentes. Y él le dice, los profetas. ¿Por qué? Porque él no dice, él aquí no le está diciendo
los falsos profetas o los brujos, porque siempre creemos que cuando hay una profecía, o es de la brujería o es de Dios, y no es así. Se la maquinaron en su mente, se la crearon en su mente. Por eso te digo que la mente es tan diferente, porque no siempre la voz que te dice esto es mío viene de la fe. No siempre el que tú digas esto puede venir de tu necesidad, de tu carencia, de tu... Increíble. Y la verdad no quiere ser escuchado. Ahora, ¿cómo afecta estos espejismos la protección de nuestra plegaria? Ya me metí por aquí, ya voy a terminar. Cuando tú sabes que estás siendo víctima de un espejismo espiritual, o que el alma te está proyectando algo desde una carencia, primero tienes que identificar si estás orando desde tus emociones, no desde el Ruach. Puede ser que estés orando, como yo te estoy diciendo, desde tus emociones. Te estás abriendo a un mundo sin mirar que tienes que tener el discernimiento del Ruach activado, y estás dejando brechas, ¿verdad?, en tu escudo espiritual. Vas a confundir entonces, o estás confundiendo señales verdaderas con interferencias. No sé, palabras que no se confirman con la Torá, situaciones que, en fin, no sé. Hay un código para esto que está en el libro de Eclesiastés 5.1, que dice así: guarda tus pasos cuando vas a la casa de Elohim, y acércate a escuchar en vez de ofrecer el sacrificio de los necios, porque estos no saben que hacen mal. No te des prisa en hablar, ni te apresures tu corazón a proferir palabra delante de Jehová, porque Jehová Elohim está en el cielo y tú en la tierra. Por tanto, que sean pocas tus palabras, porque los sueños vienen de la mucha tarea, y la voz del necio de las muchas palabras. Yo creo que tú llegaste tardecito, ¿verdad? Tienes que volver a ver la clase. Entonces, esta es tu clave a la hora novena. El alma, en su punto más receptivo, porque estamos en un momento en el que estamos recibiendo tanto, queremos, ¿verdad?, se vuelve vulnerable. Y un pensamiento ilusorio puede desviarte la energía. Puedes creer que la respuesta está aquí cuando es un pensamiento ilusorio. Si el Padre te dice, esta es la respuesta, o tu mente te dice, esta es la respuesta, y tú puedes venir un ángel del cielo, como dijo Pablo, y decirte, esta es la respuesta, tú vas a confirmar si esta es la respuesta, antes de involucrar tus emociones, o antes de involucrarte tú con lo que tú crees que esa es la respuesta. Padre, yo no quiero espejismos en mi vida, porque ya mucho tiempo yo andé engañada bajo los espejismos. Yo quiero que tú me enseñes a mirar cómo puedo discernir, o cómo debo discernir entre la luz verdadera y un reflejo de una ilusión. Yo quiero que tú me enseñes eso. ¿Por qué? Porque primero, la luz verdadera surge de tener mi mente clara, de estar alineada con la Torá, de saber cómo actúa Jehová, de conocer el carácter de Jehová, ¿verdad? Un espejismo espiritual nace de la ansiedad, del deseo urgente por obtener una respuesta, del miedo, del temor, de la angustia, de una carencia, ¿verdad? Mil cosas pueden pasar. Ahora, ¿cómo yo lo puedo discernir? Yo, cuando siento una paz profunda, tengo una certeza, una tranquilidad, lo que vea como respuesta no me puede a mí hacerme sentir ni eufórica, ni con excitación, ni me debe hacer moverme por impulsos. Por eso te digo, cálmate, cálmate. A mí me pasó en estos días. Yo le dije a mi hermana el domingo, niña, mi hermana, la que estudia con nosotros, tengo ganas de hacer esto y esto. A las 2 horas mi hermana ya estaba haciendo todo. Yo dije, cuando mi hermana, la otra, me regaña porque me dice, tú pareces bipolar. Tú a veces piensas una cosa y dices una cosa, y al cabo rato tú frenas. Y digo, no, es que yo puedo pensar muchas cosas porque yo también soy un ser humano y tengo muchas emociones. Pero yo pongo en una balanza cada una de mis emociones.
Y eso no es bipolar. Hágame el favor y vaya a estudiar lo que es bipolar. Yo pienso el pro, el contra, esto, lo otro, será luz, será verde, será esto, será el oponente. Yo pienso. Y entonces, es así. Ahora, la señal puede ser que ya tú tengas el fruto, pero ese fruto debe producir en nosotros crecimiento, humildad, amor, los frutos del fruto. Pero si te genera confusión, dependencia, hay orgullo, hay inquietud, llévalo a la palabra del Padre, a la presencia del Padre. Porque a veces puede ser lo contrario, que en realidad sí sea la respuesta del Padre, pero el oponente esté colocando en ti angustia, miedo al fracaso, miedo a volverte a equivocar, qué sé yo. Entonces esto es doble sentido y tú tienes que tener mucho cuidado de eso. Ahora, busca siempre la confirmación. Esto coincide con la palabra de Jehová. Esto es lo que yo oré. Dice Eclesiastés 7:19, la sabiduría hace más sabio, hace más fuerte al sabio que 10 gobernantes que haya en una ciudad. Ahí está. La sabiduría hace más fuerte al sabio que 10 gobernantes que haya en una ciudad. Confirma, esto es así, esto es esto. No te apoyes en las emociones o en las coincidencias o coincidencias sin sustento. Ay, tú estás buscando el ejemplo que te puse. Estás queriendo que Jehová te abra una puerta y tú la primera puerta que se abrió, esa era. Busca, confirma, pregunta. Y luego que Jehová te diga, por ahí no es, cuidado, vas a decir, por ahí es. Porque es que la palabra de lo que sea que tú hayas puesto, porque es que a veces el corazón, la mente, nos hace jugar tan mala pasada que tú estás diciendo, pero Jehová no actúa así. Voy a pedirle una palabra al Padre, a la vieja data. ¡Prum! Ese camino es de muerte. Tú no, esa palabra no me la dijo el Padre. Padre, dame otra. Ese camino es de maldición. No, ay Dios mío, yo estoy mal, yo no sé, yo abrí la Biblia mal, no sé cuándo, Padre. Sansón cayó en las manos de los filisteos. No, esa no es. Dios mío, yo mejor, como tú quieres, irte por ahí. Y por ahí te vas. Ojo con eso. Y la energía también. Centra tu alma, cálmate, quédate vaciado de cualquier energía que tú tengas, porque nada te va a dispersar la mente, solo el engaño, solo el espejismo es el que va a hacer que tu mente empiece a volar. Ahora me voy a ganar ese sueldazo y ahora yo con el primer sueldo voy a hacer esto, no sé qué. El libro de Primera de Juan dice, no le creáis a todo espíritu, sino pesa a los espíritus. Eso es pesar, hacer esa contraparte de balanza que te estoy diciendo. Pesa a los espíritus, porque los espíritus inmundos se alimentan también de esa baja energía que tienes, de esa baja densidad en la que estás vibrando, de esa falta de fe, no sé cómo tú le quieras llamar, y también te puede hablar en primera persona de algo que no es por ahí. Métete por ahí, haz esto por ahí y no es por ahí. Mira, la fuerza de la confusión es tan grande, no la puedes creer, no puedes creer en ella, porque solo va a distorsionarte. El Zohar o el libro de misticismo de nuestros sabios enseñan que las clipot, que son todas esas sombras espirituales, imitan la luz. Mira lo que ellos dicen, en palabras de Jesús fue lo mismo, en palabras de los emisarios, te disfrazan de ángel de luz, imitan la luz para robar tu energía. Como a ti no te gusta que yo mencione el Zohar, yo te voy a decir, Pablo dijo, creo que fue Pablo el que lo dijo, Pedro, no me acuerdo ya, que el oponente se disfraza de ángel de luz para engañar a uno de los elegidos. Así. Por eso que cuando tú estás orando, la falta de pureza, la distracción, la angustia, el deseo de que se te cumpla rápido, eso va a emitir o puede emitir una luz que no es la correcta, que se refleje en un lenguaje que tú me puedas entender. Una luz que confunda, una luz que distorsione tu alma. Por eso, aplaca tu alma cuando estás orando y dile al Padre, lo que te dije al principio, empieza con un tiempo de adoración, de alabanza. El movernos de esta manera no es un invento. Te van a decir que es un invento, no es un invento. No es un invento. Yo sé que quisiera transmitir muchas cosas, yo creo que esto no lo voy a publicar en YouTube porque, no es un invento. La posición es muy importante para todo.
Cuando yo fui a hacerme las terapias de piso pélvico, que a veces ustedes me dicen que no cuenten mis cosas, pero yo las cuento, ¿sabes qué me dijo la fisioterapeuta? La posición que tú utilizas al respirar te puede ayudar o te puede, no ya no dijo perjudicar, pero te puede hacer que tú retrocedas en el proceso que tú tienes. Uno no se sienta al baño a orinar como nos enseñaron las mamás. Eso fue un tabú. Te tienes que sentar de esta manera. La posición es muy importante para todo. Y yo, como todo lo traduzco a términos espirituales, lo traigo porque esa es mi vida, yo vibro en esto, o sea, yo no veo televisión, yo no veo nada, entonces imagínate tú que tiene mi mente todo el día. Entonces, y no es porque sea santa, yo hago mis cosas, pero mientras estoy haciendo mis cosas, estoy escuchando, estoy haciendo. Entonces yo lo traigo acá y yo digo, la forma en la que yo me comunico con mi padre también debe ser clara. Y en estos días, Juan José me dijo que el padre le dijo, ora como Abraham. Y él le dijo, ¿cómo oraba Abraham? Y él me dijo, él mismo me dijo, me iba diciendo, tírate al piso y rostro en tierra te quiero. Y así oraba Juan José. Y Juan José eso no me lo contó a mí, me lo contó después que fue y le preguntó a Miguel, Miguel, ¿cuál es la forma del cuerpo? ¿Es importante la posición del cuerpo a la hora de orar? Bueno, cada quien tiene su concepto, ¿verdad? Miguel le dijo una cosa, la otra, y luego él viene donde mí, yo sin saber lo que está pasando. Y él me dice, mamá, ¿tú crees que la posición a la hora de orar es importante? Y yo, por supuesto que sí. Yo te leí a ti te leí. ¿Cómo deben ser las posturas? Yo, por supuesto que sí. Mami, ¿y cómo crees tú que oraba nuestro padre Abraham? Yo le he tendido en el piso. Porque yo una vez escuché a un sabio, que yo no sé de dónde dijo eso, o una maestra, yo no me acuerdo dónde lo escuché yo, pero dijo que Abraham oraba de esa forma. Me dijo, mami, ¿sabes qué te voy a decir? De esa forma. Y luego yo echándole cuenta a uno de ustedes con el que estaba hablando, no sabes, yo he sentido de parte del Padre orar de esa forma. No quiere decir que esa sea la única oración, me dijo Juan José. La única, ¿qué hace, mi amor? ¿Vas a entrar? Entra. No quiere decir que esa sea la única posición. Porque yo, cuando estoy orando en mi hora novena, oro de otra forma. Porque así me siento bien. La idea es acallar nuestra alma internamente para poder yo conectarme con mi Padre. Y Él, que es tan maravilloso, nos va a ayudar en todo. Pero suelta la energía. Suelta la energía. Mira, a veces el espejismo tú lo puedes ver como una respuesta divina, pero solo está reflejando la intención que tuviste a la hora de orar. Y yo te lo digo eso con todo el corazón. Por eso hay oraciones que tienes que hacer en silencio, para que no se deformen en el plano espiritual, para que sean protegidas. Hay una diferencia muy grande entre un espejismo y una verdadera revelación. Eso tienes que tenerlo muy en cuenta. Cuando Jesús dijo consumado es, esa hora novena es tan poderosa, deberíamos hacer los 21 días más, que representa ese momento de ese sacrificio interior, de lo que no es real, de lo que es ilusión, debe morir para que solo quede la luz del Padre. Y el Padre, yo no quiero una ilusión en mi vida, quiero la verdad. Y consumado es, yo consumo todo fuego extraño que hay en mi mente, que me hace creer que tú me estás hablando de esta manera y no es de esta manera. La hora novena te va a mostrar a ti cuál es el espejismo que hay y la luz verdadera va a brillar. No te preocupes, no tengas temor, porque Olga dice que eso es muy terrible. Haz esos ejercicios que te los voy a enseñar en el Shabbat si el Padre me lo permite. Calla toda emoción, declara solo deseo lo que proviene de ti, Padre. Tu espíritu de engaño, de mentira, de falsedad, sale de mi entorno en esta hora en el nombre de Yeshua. Yo proclamo que solo tu voz llega. Y si vas a pedir una señal o alguna cosa, ya sabes que la oración no es hablada. Y bueno, ahora sí me voy porque llegó mi esposo y no lo he atendido, yo creo que hasta cena, porque por ahí lo escuché. Que cualquier cosa que quieras saber, me preguntas. Vamos a seguir trabajando en esto. Yo no me las sé todas. Yo estudio también contigo. Desde la humildad más grande te lo digo.
todas las cosas que te he contado es porque yo tengo 40 y pico de años, no te voy a decir, para que no sepas mi edad, que van a estar viendo las líneas de expresión, pero yo siento que he vivido tanto, ¿sabes? Yo le digo a mi esposo, ya yo me puedo ir. O sea, yo le digo a mi esposo, y mi esposo me dice, pero ¿cómo vas a decir eso? Yo le digo, padre, yo le digo a mi esposo, yo siento que ya yo me debería ir. Y te digo sinceramente, mija linda, como dice una pastora que me dice así, ya yo siento que yo he vivido tanto, porque a mí me han tocado tantas cosas duras en la vida, y he pasado pruebas muy difíciles, ¿sabes? Que he sentido que no las voy a poder llevar, hambre, escasez. Yo te he contado, nosotros nos tenemos que bañar, trabajando mi esposo en un banco, con el agua que caía del cielo, el agua lluvia. Y nos salíamos a bañar. Gracias a Dios pasó en esta época, Baruch Hashem, por esa época en nuestras vidas. Y mi esposo cuando llegaba del trabajo tenía que ir a pedirle agua a un amigo de infancia que tenía una carpintería y que vivía en una casa súper de tabla, la casa era de tablita. Y ese señor tenía agua. Y nosotros que vivíamos en una casa mejor no teníamos agua. Y llovía y nos salíamos a bañar 9 de la noche, 10 de la noche, con el aguacero, porque no teníamos agua. No teníamos agua, no teníamos luz y después nos cortaron el gas. Mi hermana que está ahí les puede contar. Eso es terrible con una niña pequeña. Isabelita estaba pequeñita. Juanjo estaba pequeño. Problemas de salud, los que tú no tienes ni idea. Problemas espirituales, emocionales. Y en esa casa yo viví de todo. Yo sentía que entraba un espíritu inmundo. Y cuando yo estaba en la sala, se quedaba ahí en la sala. Ahí en la terraza, no entraba. Y cuando yo me movía a mi habitación, lo sentía que llegaba a la habitación de mi hijo. Y yo callada. Un día me dice mi hijo, ¿sabes, mamá? Todas las noches yo siento esto y esto y esto. Increíble. O sea, ¿qué no he vivido yo que yo te puedo contar? Yo soy un libro. Y hay áreas que ya a mí no me satisfacen. Hay luchas que ya yo no tengo. Y yo me pongo en tu lugar cuando tú me cuentas cosas. Y créeme que a mí me encanta ponerme en el lugar de la persona, como despojarme de eso y pensar cómo será que lo que está viviendo y cómo será. Y ser muy empática. Yo le pido al Padre que me ayude a ser muy empática. Mira, yo no juzgo a nadie. Yo paso a mi mamá diciéndole, no hables del hijo de fulano, no hables del nieto de fulano. Mira, yo paso todo el tiempo diciéndole a mi hermana, cuidado, mira, que no sé qué, o sea, como alarmando a todo el mundo de que caramba, cállate, no digas eso, Dios mío, muchacha, o sea, ay, Dios mío, tú no me ves a mí todo el día haciendo eso. Y yo sé que voy a estar en este mundo hasta que yo me tenga que ir, pero lo que yo te enseño no te lo enseño que por el ego, que porque no, yo todo lo que trato de enseñarte, te lo trato de enseñar por algo que tú me dijiste, por algo que yo estoy viviendo, por algo que yo sé que ustedes están viviendo, que les va a servir, que ya yo lo aprendí, que bendito sea el Padre, ya yo pasé por ahí, y que hay muchos maestros que no te lo van a decir, y yo respeto los que no son espirituales, o los que no creen en la espiritualidad, o los que no creen en esto. Yo respeto a todos los maestros, y los quiero y los considero, pero hay temas que tú tienes que revisar, porque a veces tú estás diciendo, pero si yo estoy haciendo esto y haciendo esto y haciendo lo otro, entonces ¿qué pasa? De pronto es por aquí que se te está yendo el asunto. De pronto ya tú hiciste todos los ajustes en tu casa, pero has perdido la autoridad con tus hijos. Porque yo me he dado cuenta, mi mamá se deja gobernar de nosotros. Mi mamá dice que ya yo no mando, mandan mis hijos. Y yo respeto tanto a mi mamá, pero mis hermanos le dan duro. Yo digo, no señor, yo le devuelvo a ella la autoridad, porque es que la mamá no puede perder su autoridad nunca. Sí, los hijos mandamos, porque los hijos le colaboramos. Ya mi mamá tiene 70 años, va a cumplir ahora en estos días, el 15. Y ya mi mamá, cuando no la lleve, ella va. Pero yo le devuelvo. Y por eso cuando ella tiene un problema, ella viene donde mí, porque ella me dice, mija, tú eres la única que me aconsejas. Tú no me gritas, tú no me no sé qué, porque yo le devuelvo la autoridad. No, mami, pero ¿qué es lo que tú quieres hacer? Esto y esto y esto. Y la llevo a ella, porque es que la mamá no puede perder la autoridad. Tú no puedes perder la autoridad en tu casa porque el oponente coge la autoridad. Tú crees que es tu hijo el que la está cogiendo. No es tu hijo. Es el oponente que está ahí y se está enseñoreando. Yo en estos días tuve un sueño de una casa, yo veía palanganas de cerdo, y cuando yo irrumpí, yo dije, esto no se puede. No pueden engañar a esta persona con este cerdo. Me tiraron las bandejas de cerdo así. Una cosa horrible. No es nada yo soñar y contarlo, que lo que yo viví en ese sueño.
Entonces tú no puedes ceder la autoridad, ni en el mundo espiritual ni en el mundo físico. Y nosotros no podemos, al menos que haya un esposo, uno tiene que estar sujeto a las cosas que nos tocan estar sujetas, porque si lo que él está queriendo va en contra de la voluntad del padre, Me pasó en estos días que mi esposo llegó con unas naranjas espectaculares, lindas se veían, excelente. Pero yo cuando las vi, yo dije, esto es injertado. Y nuestro padre Jehová dijo que no se mezclaran las semillas. Mi esposo me dijo, ¿y eso dónde está escrito? ¿En el Viejo o en el Nuevo Testamento? Está escrito en la palabra de nuestro Padre. No, mi amor, mira, te la voy a partir y te la vas a comer. Te la vas a comer porque te la estoy dando yo. Es decir, me estaba dando una orden y yo le dije, no me la voy a comer. No me la voy a comer, mi amor, porque yo no voy a comer nada que vaya en contra de la dieta que mi padre estableció. Quedó el asunto. ¿Por qué? Porque hay que tener firmeza. Porque mi esposo me está pidiendo algo que vaya en contra de lo que dice la Torá. Que yo he entendido en este tiempo que es así. Mi esposo piensa que no, que ya eso limpió todos los alimentos, que eso no es injertado, y me dijo que eso no era injertado, que eso quiero. Cuando él la abrió, no le vi semilla por ningún lado, no me la como. Y ya mi esposo no ha vuelto a traer eso, no me ha vuelto a decir eso. O sea, tengo que ser firme. Aquí en esta casa no se recibe esto. Si él la trae, yo no puedo decir que no, porque él es la autoridad. Pero en mi vida no entra. Ahora, si yo estoy sola, cuando mi esposo no está, aquí mando yo. Qué pena, aquí no van a ver eso. Aquí no van a escuchar eso. Yo no sé ustedes cómo van a hacer, pero aquí no hay eso. Ahí sí, cuando mi esposo viene, ya yo le cuento todos los incendios que apagué durante el día. Pero no le des cabida al oponente, porque él va a querer destruirnos con todas, porque sabe que le queda poco tiempo, porque los tiempos se están acercando. Así que firme en la oración, mantente ahí. Vamos a seguir haciendo nuestros propósitos de oración a la hora, en la madrugada, porque ya nos hemos dejado de hacer. Vamos a continuar. No sé lo que el Padre nos guía a hacer, pero lo vamos a mantener. Entonces, ya sabes, con todo mi corazón te digo esto y vamos a seguir hablando de esto porque sé que lo necesitamos. Cualquier otro tema, me lo dejas saber. Te mando un fuerte abrazo. Shalom.